continuar con nuestra ronda de comentarios. Le toca el turno en este momento. Decía ella que si los hombres no pueden, que gobiernen las mujeres, Milicen. Pues a nuestra embajadora del pueblo, Milicen Uribe. Muchísimas gracias. Miren, este viernes, tal y como establece el protocolo, el presidente Luis Abinader procedió a juramentar el equipo de gobierno que le va a acompañar. Decía Cristian, Consejo de Ministros, así se conoce en otros países. Y tal y como yo había dicho, en el gabinete actual hay una carga importante de ratificaciones. E inicialmente había muchas incertidumbres, pero ya el miércoles a la gran cantidad de funcionarios y funcionarias se le notificó si se quedaban o si se iban. Sin embargo, el presidente Luis Abinader tuvo que hacer cambios de último momento. Había posiciones que ya estaban preconfiguradas y que al final hubo que cambiar. El caso, por ejemplo, de Cancillería, no me deja mentir, así como también el de Deportes. Pero no se equivoquen. Para nada esto quiere decir que todo el que estuvo ayer en Palacio y que la gente que nos ve en Telefuturo, Canal 23, en el canal de YouTube, está viendo esas imágenes, eso no quiere decir que todo el que estuvo ahí se queda. No todo el que estuvo ahí se queda. Y eso, de hecho, el consultor jurídico que en un momento rompió el protocolo de la actividad para hacer una aclaración, eso no me deja mentir. Él de manera textual dijo: las personas que han sido designadas en ocasiones anteriores, cuyos decretos no han sido derogados, se consideran confirmados por el momento. Eso lo dijo Antoliano Peralta. Y después señalaba que quienes no están siendo juramentados estamos aquí en calidad de acompañantes. Oigan esto, ahí hay un metamensaje. Eso tampoco quiere decir, en honor a la verdad, que haya ministros a quienes ya, algunos con más tiempo que otros, se le haya comunicado que se quedan. El caso, por ejemplo, de Ito Bisonó, en Industria y Comercio. Ito es uno de los que está orejeado hace mucho, que ahí no se van a producir grandes cambios, al igual que el gabinete económico. Era casi seguro que ese gabinete se quedaba. Pero a nivel de direcciones, ahí habrá cambios y son parte de los cambios que veremos en los próximos días. De hecho, ustedes recordarán que en un momento el presidente Luis Abinader en la semanal dijo que iba a hacer cambios inclusive después del 16 de agosto. El presidente tiene varios candados y no me refiero a los constitucionales, me refiero a los candados políticos. Y uno de ellos tiene que ver con el tema de los presidenciables, que yo también agrego presidenciables, porque hay una mujer en ese grupo. Y es que en aquella reunión famosa que hubo, inmediatamente se produjo la victoria electoral de Luis Abinader y el PRM, parte de lo que se pactó entre Luis Abinader y esos aspirantes a esa posición es que se les iba a dejar en sus respectivas instituciones 2 años más. Y a mí, de manera personal, al menos 2 de esos presidenciables me dijeron, el presidente me dijo que yo me quedo. Y me lo dijeron hace mucho. Entonces, esas instituciones, ahí no se van a producir cambios importantes. Sin embargo, con sus altas y bajas, el presidente ha ido conformando, alguna gente está más feliz que otra tiene sus bembitas, pero él ha ido conformando ya su gabinete. Sin embargo, yo quiero referirme a las ausencias, porque hay ausencias que a mí me llaman la atención en unos casos y en otras hasta me preocupan. El caso, por ejemplo, de los aliados. Miren, hasta ahora el presidente básicamente ha nombrado gente del mismo PRM. Pero Luis Abinader, para las elecciones pasadas, logró conformar una alianza histórica. Y mucha gente en el PRM no entendía por qué Luis añoñaba tanto a los aliados. Pero ¿y cuál es la cosa y qué es lo que pasa? Se preguntaban. Pero cuando vimos los resultados de las elecciones y vimos los datos mata prejuicio, ahí comprendimos. El PRM como partido solo no ganaba en primera vuelta. El resultado que sacó el PRM fue 48.4. Entonces, todos los aliados eran importantes, inclusive aquellos que eran denostados en el momento. Porque ese solamente sacó un 1%, pero ese no llega a un 2%. O sea, cada voto cuenta. En política, cada voto cuenta. Y eso lo sabía Luis Abinader y por eso se empeñó en hacer esas alianzas. Pero ahora Luis no puede quedarle más mal a esa gente. Y hay ausencias que a mí de verdad me sorprenden. En el caso, por ejemplo, de Eduardo Estrella, podemos tener nuestra diferencia con Eduardo Estrella, pero el peso ético que tiene esa figura es importante. ¿A dónde va Eduardo Estrella? Sonaba para obras públicas.
Él está básicamente asesorando en esa área. Pero ¿qué va a pasar con Eduardo Estrella? El mismo caso de Julio César Valentín. O sea, Julio César Valentín, que con un partido nuevo, que es Justicia Social, demostró tener un peso político demasiado relevante, además de ser un estratega, jugó su rol, porque hubo mucho voto de la oposición que Julio César Valentín y su equipo logró canalizar hacia el oficialismo. O sea, no ha sido designado. ¿Qué va a pasar con Julio César Valentín? Me pregunto yo. Pero también el mismo caso de Guillermo Moreno. Guillermo Moreno, que también, si bien es cierto que Luis Abinader se la jugó por Guillermo, también es viceversa. O sea, la situación interna que está enfrentando Guillermo Moreno ahora en su partido, o sea, es compleja. Entonces, ¿qué va a pasar con Guillermo Moreno? Pero las ausencias que también me preocupan, que son las que más me preocupan, tienen que ver con el tema de las mujeres. Luis Abinader ha hecho cambios en 9 ministerios al día de hoy. Y solamente en uno puso una mujer, que es el caso de Farideh Raful en Interior y Policía. ¿Y qué pasa con las otras mujeres del PRM? ¿Qué pasa con las otras mujeres de los partidos aliados? ¿Y qué pasa con las mujeres de la sociedad en términos generales? O sea, creo que ahí, y yo siempre lo he dicho, a Luis Abinader y a su gobierno hay que dársela en materia de ética y de transparencia. Para mí supera los del PLD. Pero a los de Danilo Medina y a los del PLD hay que dársela en cuanto a participación de las mujeres. La agenda progresista en favor de los derechos de las mujeres de Danilo Medina y el PLD supera por millas la de Luis Abinader y el PRM. Eso no va a cambiar en estos próximos 4 años. Es parte de lo que yo me pregunto. Entonces, también me parece que faltan y brillan por su ausencia la gente joven del PRM. El PRM tiene un capital político que, si bien en esos 4 años estuvo en el Congreso, ahora hay mucha gente joven en el PRM que sale del Congreso con mucha capacidad en sus áreas profesionales. ¿Qué va a hacer Luis con esa gente? ¿Lo va a mandar para su casa? 4 años. Tienen que también ser tomados en cuenta. Entonces, al final, y quiero cerrar con esta parte, yo creo que nosotros como ciudadanos, de manera personal, tenemos poca vela en este entierro. Pero a nivel de políticas públicas, y es algo que yo he aprendido en periodismo, no solamente importa el qué, importa el quién. El presidente, en su discurso de este viernes, esbozó su proyecto de nación para los próximos 4 años. Pero necesitamos saber quiénes son los hombres y mujeres que le van a acompañar en ese proyecto, porque dependiendo de a quién él ponga en cada posición, uno puede ir sacando cuenta de si es verdad que esa gente va a cumplir, si tiene la preparación, si tiene la gerencia, si tiene la capacidad para cumplir con los retos que implica esa institución o esa agenda. Entonces, yo cierro este comentario diciendo que tenemos que saber con cuáles bueyes es que vamos a arar, porque de eso y solo de eso dependerá la calidad de la cosecha. Cambio y fuera.